por último el audio, perfecto. Cualquier cosa. Mañana cuando yo parece que estoy escribiendo. Me parece. No, me compraría un rico. Me compramos un rico, chao. ¿Me trae algo? No tengo plata. Oye, por acá no pasó, me encanta. José, tírala para acá después. ¿Llegarán más o no? No solo más. De la tecnología no va a comunicar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿No me tocaba con ese ¿No? Yo soy Juan Pablo, soy cirujano maxilofacial, ya, estoy en el servicio del Hospital Nacional de Cirugía Maxilofacial. Soy exalumno de la universidad también, ¿ya? Y hice mi posgrado en Santiago y después otros cursos por el ¿ya? Yo lo voy a hablar el día de cirugía apical. ¿Por qué es importante? Porque como van a pasar después y van a ver sus tratamientos rehabilitadores, hay muchos casos de tratamientos endodónticos que quizás no tengan buen resultado. Esto puede ser una alternativa en casos de prótesis fija, ¿ya? Que puedan servirles para mantener la pieza en función. Entonces, vamos a ver esto como una alternativa terapéutica, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me avisan y la vamos conversando, ¿ya? Por lo tanto, como la definimos, es como la resección de los tejidos que no están incluidos en el conducto, o sea, que están por afuera, ¿ya? Empezar con el perálisis. Hay piezas que tengan problemas y que ya han sido tratadas previamente por un tratamiento conservador y un tratamiento endodóntico, ¿ya? Aunque también nosotros podemos definir la cirugía apical como un tratamiento conservador pensando que queremos conservar, ¿cierto?, nuestros dientes, ¿ya?
Recuerden siempre que no hay mejor implante que el propio que tiene, así que tenemos que tratar de preservarlo en la medida de lo posible. Por lo tanto, ¿cuál es la función de esto? Es mantener nuestra pieza, ¿ya? Nuestro diente, que está con un problema endodóntico y que el retratamiento, que siempre va a ser nuestra primera alternativa, no es posible de realizar, ¿ya? Entonces, una primera consideración, ¿se entiende? Entonces, en la medida de lo posible, se va a preferir, obviamente, hacer un retratamiento, pero si por motivos que vamos a ver eso no es posible, vamos a ver la factibilidad técnica de hacer una cirugía fija, ¿ya? O sea, meternos directamente en la zona del períneus. Por lo tanto, hay muchos o varios algoritmos como para tomar una toma de decisiones de cuándo vamos a indicar y cuándo no vamos a indicar, ¿ya? Por ejemplo, acá habla de sintomatología, ¿ya? De soporte periodontal, de soporte de prótesis o no, te lo vamos a explicar paso a paso para que no se mareen con el tratamiento, ¿ya? Pero básicamente, uno de los parámetros más importantes es si el diente en cuestión tiene un futuro desde el punto de vista de rehabilitación bueno a largo plazo. Por lo tanto, en general, el tratamiento endodóntico tiene una tasa de éxito sobre un 80%, lo que es alto, ¿ya? Y las fallas se pueden dividir en factores biológicos, ¿ya? Factores técnicos, por ejemplo, quedó mal sellado, una sobreinstrumentación, una falsa vía, ¿ya? Una fractura de instrumento que presente sintomatología a largo plazo, y factores biológicos propios de paciente inmunocomprometido o paciente que se hizo un tratamiento endodóntico, todo bien, tuvo una baja defensa, se reactivaron los microorganismos, etc. ¿Ya? Y en la medida que aumentaron los nuevos materiales, la calidad, el ultrasonido, el uso del láser, la magnificación, todos esos avances tecnológicos han aumentado el porcentaje de éxito del tratamiento endodóntico. Así también, cada vez más los tratamientos endodónticos están bastante más acotados, justamente pensando en el pronóstico rehabilitador de la pieza, ¿ya? Cuando uno deriva un diente a tratamiento endodóntico, el endodoncista ve y dice, en realidad tengo mi duda, o el rehabilitador dice, no, en realidad yo no sé si una rehabilitación sobre esta pieza va a aguantar, mejor pensamos en el implante. Entonces, todas estas interacciones entre distintas especialidades y sumado a la tecnología van mejorando obviamente los indicadores de éxito, ¿ya? Uno va siendo mucho más selectivo en cuando indica cada tratamiento. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a indicar cirugía endodóntica? ¿Ya? Por ejemplo, obstrucción de los canales que están clasificados. ¿Ya? Esa con sintomatología, obviamente no se puede preparar ese conducto. Una opción es hacer intervención de terapia. ¿Ya? Material que esté excluido, material de relleno endodóntico excluido, pero que presente sintomatología. ¿Ya? Eso es importante. A todos nos quedó, igual cuando hice la U del endo y me quedaron varias, obviamente, sobre con material excluido, pero si no tiene sintomatología, no tiene indicación de cirugía. ¿Se entiende? Material excluido con sintomatología. ¿Ya? O que puede ser material o un cono poco pasado, pero si no tiene sintomatología, no tiene indicación con sintomatología. Lo mismo de las fracturas de instrumental, de las líneas. ¿Ya? Tratamientos endodónticos que han fracasado, ¿ya? Esto es importante. Y cuando lo que le explica, el retratamiento es inadecuado. Por ejemplo, tenemos una pieza con una prótesis fija que está perfecta, súper linda, una cerámica, en una zona anterior, y que pensar en retratar ese diente, sacar la corona, implica un riesgo de fractura de la raíz o una pérdida de esa rehabilitación, la indicación no va a ser el retratamiento, sino va a ser una cirugía apical como alternativa. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé. Recuerden, primero, en la medida de lo posible, retratar las piezas, ¿ya? Y obviamente perforaciones, falsas vías que impliquen hacer una reparación externa, ¿ya? De la lesión cuando no se puede hacer vía intracameral, ¿ya? Factores anatómicos, ¿ya? Que no permiten hacer tratamiento endodóntico normal. No va a ser la indicación piezas que no tengan soporte periodontal adecuado, ¿ya? O sea, hay que tratar de mantener las piezas, pero salvatajes tampoco hay que hacer, ¿ya? Pacientes no cooperadores, obviamente, y también pacientes con compromiso médico importante que continúen con el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Cómo va?
Lo mismo, por resumen, ¿cierto? Empiezas con tratamiento endodóntico, que el tratamiento no se tenga efecto, empiezas con prótesis fija, en que no se puedan remover, ¿ya? Extrusión de material con sintomatología, ¿ya? Es importante, muchas veces radiovelocidades de más de 10 milímetros, o más, o sea, más de 1 centímetro, ¿ya? ¿Se acuerdan que histológicamente el quiste del granuloma tiene un comportamiento distinto en relación a su pared epitelial? ¿Sí? ¿Patología? ¿No? ¿Patología? Y radiográficamente, imagenológicamente, la diferencia entre un quiste y un granuloma lo hacen por el diámetro de la lesión. Bueno, muchas veces indican que sobre 1 centímetro de diámetro una lesión radiolúcida asociada a un diente tratado no va a responder a un tratamiento. Por lo tanto, muchas veces indican la cirugía antes del tratamiento. Pero ahí va a depender del análisis de cada caso. ¿Cuál es la problemática? En los accesos y las pequeñas dimensiones del sitio que están interviniendo y el ápice. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener importante? Obviamente aquí una ayuda en el tratamiento es la magnificación. ¿Cuándo lo vamos a indicar? ¿Cuándo está indicada? Cuando un tratamiento no quirúrgico no puede dar solución. Entonces, volvemos a la base, que es ¿cuál va a ser la primera alternativa de tratamiento? El retratamiento. Cuando no se puede, vamos a intervenir en la parte quirúrgica. Por lo tanto, tenemos una pieza tratada, ¿cierto? Con una lesión. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Apagamos la luz o no? ¿Se ve bien la...? ¿Se ve? La lesión radiolúcida, ¿cierto? En piezas tratadas, paciente que se hicieron los retratamientos y mantiene la lesión. ¿Ya? Mantiene una fístula. ¿Sí? ¿La ven ahí? ¿La fístula? Por lo tanto, va a estar indicado la cirugía epical. Una pieza con una prótesis fija singular, se fija que está impecable, la adaptación marginal, la encía, color, súper linda. Y tiene una lesión. Entonces, tiene un perno colado al conducto. Entonces, ¿vamos a sacar la corona para hacer un tratamiento en este caso? No. ¿Vamos a intentar hacer el salvataje? Quirúrgico. ¿Ya? Por ejemplo, esta pieza, esta paciente, una secuela de trauma, ya con fracturas en el periápice y con una lesión asociada a esta radiofractura. Acá, por ejemplo, fíjense, esta paciente se les pasó un poco los conos. Un problema de conductometría parece. Ahí termina el ápice y estamos buscando una brecha integración al hueso. ¿Ya? Entonces, estos casos van a tener, obviamente, una indicación quirúrgica. ¿Ya? Acá, ¿ya? Se extruyó parte del material, no está relleno y tenemos una transposición del periápice en una pieza de una prótesis fija con un perno colado. También, obviamente, sacar esta estructura implica una radiofractura, entonces también está indicado la cirugía. ¿Ya? Acá, pieza retratada nuevamente con lesión importante. Fíjense acá, ¿qué tenemos aquí? Una cosa bien, ¿cierto? Una perforación hacia el lado con una lesión marcada. Otra lesión. Por lo tanto, ¿qué procedimientos vamos a hacer quirúrgicos o qué alternativas de tratamiento tenemos? Primero, la incisión y drenaje. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando tenemos, por ejemplo, un absceso, ¿vieron lo que mencionaron? ¿Sí? Un absceso subperióptico, ¿ya? Submucoso, asociado a patología apical. Esta es una vía de drenaje cuando en la vía canalicular no es posible o es poco efectiva. Entonces, esto es parte de los procedimientos de incisión de drenaje. Después, cuando vamos a entrar ya propiamente a trabajar en el periápice, tendremos el curetaje apical, la resección apical, la bisectomía y la obturación retrógrada, obturación apical. Y vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? El curetaje también o legrado es cuando nosotros entramos a esta cavidad, a esta lesión y raspamos toda la pared, ya toda la cavidad, sacando unos tejidos blancos que son el epitelio ya de esta lesión inflamatoria. ¿Ya? Esto uno lo puede hacer durante la resección o después de la resección. Lo importante es eliminar todo el tejido inflamatorio. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro abordaje
Y aquí tenemos después del curetaje la lesión que está, ya se hizo la exéresis de esta lesión apical. ¿Ya? ¿Se entiende? Curetaje es raspar. ¿Ya? Como las curetas del imperio, uno raspa la raíz, acá uno hace el curetaje, raspa el tejido óseo, ¿ya? Sacando todo el tejido blanco. La resección apical o apicectomía es, como dice su nombre, la resección del extremo apical. Recuerden que la microanatomía del ápice no es un conducto, es como un delta de un río que tiene muchos canalículos por todos lados. Entonces, esa zona es la que uno elimina. ¿Ya? Acá se llega a la lesión, se hace el curetaje y se elimina el pirápice. Doctor, ¿Sí? consulta, ¿qué tan cierto es que hay como un debate con el tema del curetaje que daña como los tejidos? Y hay ciertos profesionales que prefieren como no hacer el curetaje. Hay que hacerlo porque en el fondo, si yo tengo una lesión, ¿ya? Que tengo esta granuloma apical o quista apical, dependiendo de la histología, pero dejémoslo con quista apical para simplificar el diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo yo voy a hacer la bisectomía y voy a dejar ese quiste en la zona? Tengo que raspar y sacarlo, porque está dejando la patología en la zona operatoria. ¿Se entiende, no? Porque si yo hago esto, solo entro, ya voy a la bisectomía de relleno y dejo la pared quística ahí, ¿qué va a pasar? Se va a perpetuar igual. Y recuérdense que los quistes crecen, ¿se acuerdan? Por tres procesos biológicos: proliferación epitelial, ¿ya? Hiperplasia y osmosis. Entonces, si yo mantengo eso, esa lesión se va a perpetuar por esos tres mecanismos, independiente de que le viene el foco. ¿Sí? Por eso hay que ser bueno. Es como, por ejemplo, tengo una espina en un dedo y se me infectó. Voy a drenar el dedo, pero voy a dejar la espina ahí. Controlé la infección, pero la espina sigue. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la obturación retrógrada, la obturación a retro, una vez que nosotros hacemos la bisectomía, preparamos la zona resecada, ¿ya? Para poder dejar un material que selle y que ayude a la reparación. Y aquí, por ejemplo, que tenemos la bisectomía hecha, la preparación, y tenemos un sello con, en este caso, MTA gris. ¿Ubican el MTA? Sí, ya lo vamos a revisar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda con la indicación? ¿No? ¿Con el diagnóstico? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos muy rápido o vamos bien? A lo largo de la historia, súper importante, ha habido muchos materiales que se empezaron a ocupar para lograr este sello en la zona apical una vez realizada la cirugía. ¿Ya? Desde láminas de oro, plata, tornillo, titanio y amalgama. ¿Ya? Mucho tiempo se ocupó amalgama. De hecho, cuando vean algunos pacientes mayores de edad, pueden ver manchas oscuras en el cuerpo mandibular, en el maxilar, que se pueden confundir incluso con lesiones neoplásicas, y son las manchas de división de amalgama, ¿ya? Que se ocupan en el obturación adentro. ¿Cuál es el objetivo primario del material? Es mejorar el sellado, ¿ya? Y obviamente lograr propiedades reparativas en la zona tratada. Dentro de estos cementos han habido muchos, y actualmente los más utilizados son el MTA y el Bioden, porque son los que tienen el mejor resultado y mayor cantidad de estudios, y vamos a ver algunas propiedades que ellos tienen justamente para en este momento se los hemos utilizado. ¿Cuáles son las propiedades ideales de un material de electroobturación? Ser bien tolerado por los tejidos vecinos, o sea, no queremos que provoque inflamación, reacciones adversas, ¿ya? Que se pueda adherir al diente, que dimensionalmente sea estable, o sea, que los cambios de temperatura y la resistencia a las cargas sean similares al diente, porque si sus módulos de elasticidad, ¿ya? O sus alteraciones de dimensiones con los cambios de temperatura son muy marcados, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a desajustar y se va a salir de la zona donde nosotros queremos dejar el material. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces que los módulos sean similares al diente para que se mantenga en posición. Que sea insoluble en fluidos corporales, porque si no, el material se va a disgregar y lo vamos a perder totalmente. Que favorezca la reparación, obviamente que favorezca el control de los microorganismos, que ojalá no tiñe la estructura vecina, como les decía la amalgama, que sea fácilmente manejable, radio opaco para asegurarnos de que esté en posición y que
podamos hacer un control imagenológico de nuestra cirugía. Y obviamente que sea un tiempo de fuego rápido. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno está operando, entre la saliva, entre la sangre y todos estos fluidos, puede hacer que sea muy complejo hacer el relleno. Materiales, desde la gutapercha, ocupada como sello apical. Lo que se hacía antes es que se le pedía al endodoncista que dejara el cono pasado, ¿ya? Y en la cirugía se cortaba el ápice, se cortaba el cono y con un mechero se calentaba un condensador y se derretía el cono en el período. Con eso teóricamente quedaba sellado. Lo cual no es así porque en el fondo filtra un montón, tiene módulos distintos de elasticidad y básicamente funcionaba por suerte o porque se hizo un buen curetaje y se eliminó la lesión. La amalgama, ¿cuál es la gracia? Que la amalgama funcionaba submarina. Yo llegaba a hacer la amalgama, ¿cierto? Ya no se hace. ¿Hacían alguna vez alguna? ¿Les tocó hacer alguna? La amalgama es la carne verde. Si puede estar todo lleno de saliva, agua y la condensada, y salía agua para todos lados y quedaba igual, porque su efecto es mecánico. ¿Ya? Hace las paredes, después la amalgama sufre corrosión y la corrosión se lleva los límites. Pero obviamente la amalgama es tóxica, ¿cierto? Y sus módulos de elasticidad son distintos y tenemos la tinción en los tejidos blandos. Entonces, paso. Después dijeron, ocupemos vidrio ionómero, porque es fácil de mezclar, se puede ocupar con luz, ¿cierto? Bactericida, tiene buenos efectos, pero vidrio ionómero, ustedes lo miran con un poco de humedad y lo perdimos, ¿cierto? Se filtró entero. Después salió el superior, que era como un eugenato modificado con resina, que era más resistente. Lo mismo, módulo de elasticidad distinto, se filtraban igual, no resistían fuerzas compresivas, terminaban filtrándose. Y después salió el año 93, el MTA, que es el agregado de tóxico mineral, ¿ya? Que es básicamente si ustedes toman un saco de cemento con los cuales se hacen estos edificios y le sacan el plomo, tenemos el MTA. De hecho, salió cuando recién salió el MTA, y era súper caro, costaba conseguirlo. Salió un par de artículos que en Brasil ocuparon cemento de construcción como sello a retro y se intoxicaron los pacientes. ¿Cómo era igual? Pero el MTA es este cemento para hacer este sello a retro. Ya cuando salió también lo promocionaban como el papagondor, porque había una perforación, una fractura, MTA. O una lesión de foca, MTA. Porque servía para todo. ¿Qué gracia tiene? Promueve reacciones favorables. Es bactericida, ¿ya? Tiene un modelo de toxicidad similar al diente, entre comillas bastante más amigable para manejar, ¿ya? Y induce la formación de material mineralizado, o sea, induce la reparación ósea. Se ha publicado también como material para recubrimientos pulpares directos, ¿ya? Con buenos resultados. ¿Qué características? pH muy básico, por lo tanto, control del crecimiento bacteriano. Buen sello marginal, mejor que todos los otros productos. En presencia de humedad, funciona. Humedad, no que esté mojado. ¿Ya? Y no modifica en presencia de sangre sus propiedades. ¿Ya? Presencia de sangre, no que esté sangrando, ¿ya? Sino que haya sangre en la zona operatoria, en las paredes, por ejemplo, que no lo arrastre, no va a cambiar sus propiedades físicas. ¿Se entiende la diferencia? Que esté húmeda en la zona y mojada. ¿Ya? Está bañada en saliva, exactamente no funciona. ¿Ya? ¿Qué importante? El óxido de calcio LMTA, cuando reacciona con los fluidos de la cavidad, forma hidróxido de calcio. Por lo tanto, control del microorganismo. Es radiopaco y tiene un muy buen sello. Se adhiere bien, regenera el ligamento, baja toxicidad y se puede ocupar como terapéutica definitiva. ¿Qué ventajas tiene? La manipulación y el largo tiempo fraguado. Entonces, el control del sangrado es súper importante en la zona operatoria porque el tiempo de fraguado es un poco más grande. Entonces, si no controlamos bien el sangramiento de la zona, se nos puede mojar. ¿Ya? Indicaciones: pulpotomía, falsas vías, ¿ya? Cirugía, relleno apicales, lesiones de pulca, reparación de endorrizalis y psoriasis y recubrimiento directo.
Este es el Product, que es el original, este es el MTA del Angelus, que se ocupa un montón. Ambos funcionan, he probado los dos y funcionan igual de bien. ¿Ya? Partió, el primero que salió, el MTA, que era gris, y pasó que también tenía en algunos pacientes que, por ejemplo, se hacía la cirugía, fraguaba el material, se hacía el cerebrocolgajo, se abrió un poco más, arrastraba parte del material hacia la zona de las descargas y dejaba teñida la descarga. Así que después salió el MTA blanco y todo se solucionó con las tinciones. Después, por último, salió el Biodentin, ¿ya? Que es un cemento de silicato tricálcico que tiene mejores propiedades que el MTA. Es básicamente el efecto biológico es muy similar, pero su manipulación es mucho más amigable que el de MTA. ¿Ya? Viene incluso en cápsula, es fácil de manipular, tiene mejor estabilidad dimensional y tiene igual un mejor sello. Todos estos materiales, el MTA y el Biodentin, han evidenciado, o sea, tienen muchos estudios, mucho respaldo de sus propiedades biológicas favorables para ser ocupados en cirugía apical. ¿Ya? O sea, son productos que tienen un respaldo científico adecuado. Estudios han mostrado que aumenta radicalmente la capacidad de reparación de la zona periátrice al compararlos con materiales clásicos o simplemente con un curetaje en la zona operatoria. Que también ha ayudado a mejorar el pronóstico de esta cirugía, el uso del ultrasonido. ¿Ya? El uso del ultrasonido, que fue la primera tecnología que, aparte del material de relleno, aplicada a la cirugía apical, tiene un efecto, ¿ya?, de control del biofilm y de los microorganismos, porque el ultrasonido, ¿ya?, funciona en la parte quirúrgica con un efecto que se llama cavitación. Luego ubican la cavitación, ¿ya?, que la vibración y el agua hace que los tejidos duros se vayan desgastando. Y esa hiperoxigenación hace un control especialmente de los anaerobios que están en la zona del periátrice. Por lo tanto, el uso ultrasonido, tanto en la osteotomía como en la preparación del lecho para hacer relleno retro, tiene un efecto positivo en mejorar el pronóstico quirúrgico. Estas son las puntas que ocupamos, ¿ya?, para preparar la cavidad adentro, que hacemos que es un ápice, o sea, espacio diminuto. Por lo tanto, con estas puntas diamantadas, nosotros preparamos la zona operatoria. La magnificación. La magnificación es uno de los grandes avances también en endodoncia y en cirugía. ¿Ya? Desde el año 98 es obligatorio en Estados Unidos enseñar microscopía en los programas de endodoncia. O sea, casi ¿cuántos años atrás? Harto. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la microscopía? En general, de la magnificación, es justamente poder ver bien la zona operatoria, los remanentes de tejidos blandos, los remanentes de lesión, asegurarnos que no hayan. Muchas veces nos hemos encontrado con fracturas verticales. Toda la cirugía, que no se ve en el combin, no se ve clínicamente, toda la cirugía y vemos el crack con la línea de fractura en el abordaje quirúrgico. Por lo tanto, la magnificación también es fundamental para tener un mejor pronóstico en la cirugía de este tipo de patología. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Entonces, resumen, muchos materiales se probaron, actualmente el MTA y el Biodentin son los que se ocupan de elección en rellenos a retro en cirugía apical por las propiedades. Quédense con las 4 más importantes, ¿ya? Que es bactericida, pH básico, ¿cierto?, estable, buen sello marginal. ¿Ya? Son las propiedades que más nos importan, ¿sí? Y que el uso de ultrasonido y magnificación mejoran, obviamente, este porcentaje de éxito de este tipo de tratamiento. ¿Ya? Vamos a ver los casos clínicos ahora. Fíjense este caso, piezas retratadas, lesión remanente, ¿ya? Se hicieron el tratamiento y no dio resultado, se realizó el abordaje, ¿cierto? Se hace el curetaje, ahí está la lesión. Fíjense, la disectomía es hecha, el relleno con MTA gris. Y tenemos el control a los 10 meses operatorio. ¿Se fija el tamaño de la lesión? ¿Se ve? Y tenemos la zona cicatrizada. Podemos ver el sello acá del MTA. Este caso, que es la secuela de trauma, de GDA, ¿cierto? En lo cual tenemos se removió el segmento fracturado, ¿cierto? Se hizo la preparación adentro, se hizo el relleno con MTA gris y tenemos el control con la zona totalmente cicatrizada. Fíjense acá, lo mismo,
Estas piezas se retrataron nuevamente 2 veces, no hubo caso, mantienen la lesión en extremo importante. Fíjense, al hacer el abordaje y retirar la lesión, el tamaño que tenía, se hace el sello con MTA y tenemos el control a los 11 meses totalmente cicatrizado y podemos ver, se alcanza el MTA en el lápiz y tenemos la zona retada. La que les mostré, ¿cierto? Una prótesis fija unitaria en buen estado. Fíjense, súper bien adaptada. Se hace el abordaje, la lesión, el remanente apical, la preparación a retro. ¿Ya? Fíjense que está controlada el sangramiento, una zona que tiene la humedad propia de los tejidos, pero no está sangrando. El relleno con MTA, y acá tenemos la zona cicatrizada y con su relleno de MTA. ¿Qué es importante? ¿Es esta cirugía un tratamiento de pronóstico a largo plazo? Se la vamos a indicar nosotros, ¿cierto? Vamos a ofrecer esta alternativa a un paciente porque tenemos cierta control o cierto respaldo de que es un tratamiento que sí puede resultar. No le vamos a ofrecer algo que no va a resultar. ¿Ya? Y si se fijan, si tenemos una buena selección de casos, ya la técnica bien hecha, el material adecuado, ocupamos magnificación, ocupamos ultrasonido, las tasas de éxito van sobre el 85 o 92% dependiendo del tipo de estudio. ¿Ya? Sobre el 73% de la tasa de éxito al año, acá sobre el 91% de la tasa de éxito, acá sobre el 78%, incluso el 100% en lo incisivo. Mientras más anterior es la pieza a tratar, tiene mejor pronóstico. Y esto es por algo obviamente de que uno ve mucho mejor los dientes antes de superior y diente inferior. ¿Ya? Hacer una cirugía apical de una raíz palatina de un primer molar superior, por ejemplo, es súper difícil y muchas veces, incluso dependiendo del pronóstico, a veces se indica la extracción de la pieza y no la cirugía apical. ¿Ya? Por factores técnico-anatómicos. O una lesión muy grande en un molar mandibular en que la lesión involucre el nervio alveolar, también uno va a discutir si la aplica o no. Pero podemos ver que en el fondo es una cirugía, es un procedimiento que tiene una tasa de éxito mayor al 80%. Por lo tanto, tenemos un respaldo para, según el caso que uno vaya a seleccionar, de dar la alternativa de tratamiento para poder mantener el diente en boca. Nosotros lo definimos que es como un salvataje, ¿ya? Porque si después la cirugía apical no funciona y tenemos una recidiva de la lesión, ahí sí no la hacemos de nuevo y lo indicado es hacer la extracción del diente. Porque si no, vamos perdiendo soporte para un tratamiento que tiene mejor pronóstico a largo plazo, que es un implante. ¿Ya? Por lo tanto, la cirugía apical es un tratamiento con una buena y adecuada tasa de éxito. ¿Ya? La selección del paciente es fundamental, como en todo caso, en todo proceso de la selección del paciente y del caso a tratar, cuando lo vamos a aplicar, es fundamental. ¿Qué es importante? El paciente tiene que tener clara la alternativa. ¿Ya? Si lo tratar un diente, hacer la cirugía apical o extraerlo y indicar un implante. ¿Ya? Darle todas las alternativas y poner, tomar la decisión. ¿Ya? Lo que después va a decir, no, los temas ofreció esto, no funcionó, ¿por qué no me dio la otra alternativa? Quizá hubiera escogido el tiro según implante. Entonces, hay que conversar muy bien las alternativas. ¿Ya? En base a lo que nosotros veamos que pueda tener como éxito en la rehabilitación digital. ¿Ya? Y la calidad de los cementos actuales, como les decía, magnificación. El uso del ultrasonido ha aumentado, ha logrado aumentar la tasa de éxito de este procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Eso. Como no toda la vida es cirugía, hay que hacer muchas cosas entretenidas en la vida que el tiempo lo permite. ¿Dudas, chicos? Más que nada por la medicación que se le tiene que dar al paciente con tratamiento. La medicación postoperatoria, se lo dejamos con antibióticos, ¿ya? Antibioterapia, analgesias, antiinflamatorios, con todo. ¿Ya? En general, la cirugía apical, dependiendo de la zona donde nosotros vayamos a intervenir, no es un procedimiento en extremo doloroso, pero sí se inflama harto los tejidos circundantes, ¿ya? Porque como hay que levantar trocacos amplios, se traduce en un edema importante, muchas veces se ve en la zona anterior. Cuando hacemos una vasectomía de un canino, que la raíz es muy alta, muchas veces tenemos equimosis periorbitaria, entonces hay que explicar al paciente que se puede poner morado, se va a hinchar,
normal, cuarto día al día me ha hinchado, la medida que baje el edema, puede parecer una equimosis y que puede tomar hasta el ojo, ¿ya? Eso es normal. Pero eso hay que explicarle al paciente, porque si no va a decir, oye, quedé así, nadie me dijo nada. Entonces, eso es normal, ¿ya? Doctor, ¿y el fracaso es porque vuelve la sintomatología o por otro hallazgo? Los fracasos pueden ser porque obviamente el material no quedó tan bien avanzado, o sea, el sello no fue suficiente. ¿Por radiografía o no? El fracaso está dado por, muy buena pregunta, sintomatología. Porque si yo tomo una radiografía, por ejemplo, una radiografía retroapelar simple, la tomo 4 meses después y veo que todavía hay una lesión radiolúcida y yo no sé cómo estaba antes, yo voy a decir, esta paciente es una lesión. Pero si la lesión tenía 10 milímetros y ahora tiene 5, esa es una lesión que está regresando. ¿Ya? Pero si esa lesión tiene sintomatología, es un fracaso. Sintomatología fundamental. Tenencia fístula, dolor. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve en un tratamiento de esto una zona radiolúcida, hay que siempre compararla con la original. ¿Ya? Y si el paciente nos llega y nosotros no tenemos acceso a las radiografías originales, primero, y no tiene sintomatología, habría que hacer un control. Vamos a sospechar. Exacto, controlado. Y a ver si avanza o no. O está estable y es una cicatriz. Ya, ¿Ya? gracias. Súper buena duda. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Vamos. Que se vaya bien.